Bien, decíamos que las actividades de financiamiento son todas aquellas que tienen que ver con financiamiento externo y más que todo financiamiento a largo plazo e incluye el pasivo no corriente y también algunos componentes del patrimonio neto, porque no son todos, sobre todo el capital social, porque todo lo que el capital social, ya sea que haya inversión de capital social o retiro de capital social, en cualquiera de los dos casos es un financiamiento porque eh, el capital aportado por los accionistas es un dinero prestado, es de los accionistas en cierta forma. Claro, en el momento que lo invierten en la empresa, de acuerdo al principio de entidad mercantil, ellos dejan de ser propietarios directos de ese capital, pero en realidad es de ellos siempre. En el momento que un accionista se quiera retirar, habrá que devolverle su dinero. Entonces, es como que lo haya prestado. Y los intereses que le pagamos o le reconocemos al accionista se dan en forma de los dividendos que le pagamos todos los años por el dinero que ha invertido en la empresa. Entonces, es como que un préstamo más. Lo que cambia es la forma legal en la cual se hace. Si es un préstamo bancario, pues hay que estarlo amortizando mensualmente, hay que estar pagando la cuota, mientras que cuando es capital social, pues hasta que el accionista decida retirarse, hasta entonces habrá que pagar. Y tenemos acá también este cuadrito donde están las fuentes y usos de financiamiento. Este cuadrito, por favor, estos cuadritos hay que tenerlos a la mano. Cuando yo les mande las diapositivas, pues hay que tenerlos a la mano porque con base en estos cuadritos es que vamos a resolver los ejercicios que vamos a desarrollar. Por aquí, pues, un comercial con respecto a los... Tenemos una ola de contagios. Estamos a un promedio de 350 personas detectadas al día, lo cual no significa que esa sea la cantidad de personas contagiadas realmente. Hay un montón de gente que anda en la calle y probablemente no sabe si está contagiada o no. Entonces, si no tienen nada que ir a hacer a la calle, no tienen nada que ir a hacer importante, yo sé que algunos de ustedes trabajan, de hecho algunos ahorita están en su trabajo, conectándose a la clase, pero si no tienen nada importante que hacer, pues no salgan de su casa, porque el bus es una fuente de contagio, el mercado es una fuente de contagio, es decir, cualquier lugar donde haya no necesariamente aglomeraciones de personas, con una o dos personas que hagan a la par suya, y si alguna de estas infectada, pues ya lo contagió a usted. Entonces, aquí nos mandan algunas recomendaciones del Ministerio de Salud para que evitemos las aglomeraciones. Bueno, fuentes de financiamiento, obtención de préstamos, ya sean prendarios o hipotecarios, incrementos del capital a partir de las aportaciones que hacen los accionistas, donaciones que podamos haber recibido, también se consideran fuentes de financiamiento. Y los usos, la amortización de préstamos, prendarios o hipotecarios, solamente la parte de abono a capital, porque si hay intereses involucrados, ya dijimos que los intereses van a ir en la parte operativa, ¿no? En la parte de financiamiento solamente irá lo que es la parte de capital, porque cuando usted hace el pago de una cuota, de un préstamo, aparte de que le cobran seguro de deuda y otro montón de carguitos hasta seguro de otras cosas y hay unos que le cobran hasta la tramitología y comisiones por esto y comisiones por lo otro. La cuota básica que usted paga por un préstamo tiene dos componentes que son los intereses que cubre del saldo insoluto, es decir, del saldo pendiente, es una parte de la cuota y la otra parte es el abono a capital, que es lo que le van a aplicar al saldo del préstamo. Y eso se calcula a través de una fórmula que ahorita no viene al caso, pero que hay una fórmula para calcular eso.
y que quede cuadrado de tal manera que en tantas cuotas que se han calculado, usted va a salir totalmente de ese préstamo. Esto se ve a través de una tabla de amortización, que es donde usted va viendo que la cuota es fija, la cuota siempre es la misma, pero el interés va bajando y el abono a capital va subiendo. En la medida que usted va pagando la deuda, el interés va a ir bajando, obviamente, porque el saldo del préstamo va bajando, pero el abono a capital obviamente va a ir subiendo. También tenemos las disminuciones de capital a partir de retiros de los accionistas, que es lo contrario del incremento de capital. Pago de dividendos de los accionistas, que es esa parte de las utilidades que se le paga a los accionistas por haber invertido en la sociedad o en la empresa, etcétera, ¿no? Este es todo lo que son las fuentes y usos de financiamiento. Métodos. Hay dos métodos para elaborar el estado de flujo de efectivo. Ambos métodos son válidos, ambos métodos tienen la misma categorización y todo va a depender de la disponibilidad de información que usted tenga, del acceso que usted tenga a determinada información contable y financiera de una empresa. Así va usted a decidir qué tipo de método va a utilizar. Tenemos el primero que se llama método directo y el otro que se llama método indirecto. Veamos cada uno de ellos. El método directo dice acá que consiste en establecer los usos y fuentes de efectivo analizando directamente los registros de la empresa, excluyendo, o sea, dejando fuera, aquellas transacciones que no involucran efectivo o sus respectivos equivalentes. Entonces, con el método directo, usted lo que hace es ir a los registros de la empresa directamente y empezar a clasificar todas las entradas y salidas de efectivo en función de la naturaleza que ya explicamos anteriormente. Si son, ¿cómo se llama? Si son operativas, si son de inversión o si son financieras. Que ya vimos los cuadritos para poder hacer esa clasificación. Por eso se llama directo, porque usted va directo a la fuente, ¿verdad? Ahora bien, este método es utilizado por usuarios internos de la entidad más que todo. O sea, el contador de la empresa, obviamente, él elabora los registros, él elabora los estados financieros y por lo tanto tiene acceso ilimitado a toda esa información. Lo mismo el administrador que el jefe del contador. Debido a que tienen acceso ilimitado a los registros y, de hecho, este método es el más fidedigno, es el más confiable, porque va a la fuente directamente de información. De hecho, muchas empresas dentro de su sistema contable tienen clasificadas las operaciones en operaciones o comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso y los comprobantes de diario van aparte. Porque lo de ingreso y egreso son todos aquellos movimientos que tienen que ver con el efectivo y cualquier cosa que no involucre efectivo, como por ejemplo las depreciaciones o las provisiones que se puedan hacer o operaciones al crédito, se hacen en comprobantes de diario. Pero eso es una forma de clasificar los movimientos de la empresa. Pero igual usted puede agregarle un componente a la contabilidad o al sistema contable de la empresa o pedir que la persona que lo diseñe le agregue ese componente de clasificación de las operaciones, tanto en fuentes, usos, operativos, de inversión o de financiamiento. Es más, hay sistemas contables que generan el flujo de efectivo casi de manera automática. Y al final del periodo se puede generar el flujo de efectivo porque ya trae los componentes dentro de la estructura del programa que sustenta el sistema, ya viene esa clasificación de operación. Ahora, está el otro método que se llama método indirecto, que es más un método alternativo
que se debe utilizar siempre y cuando no tengamos acceso a la información completa de la contabilidad, o que aún teniendo acceso no tengamos tiempo, ¿verdad? Nos urge hacerlo de manera más rápida y por lo tanto lo hacemos a través de este método indirecto, que es un método alternativo. O sea, ¿qué quiero decir con alternativo? Que este método se debe aplicar si y solo si no podamos aplicar el directo. Si podemos aplicar el directo es lo que deberemos hacer. Pero si tenemos dificultad para aplicar el método directo, entonces es válido usar este otro. ¿Ah? Consiste en establecer los flujos a partir de las diferencias de saldos del balance general del periodo actual con respecto al anterior. O sea, se toman el balance del año pasado con el balance del año actual. Y definiendo los usos y fuentes aplicando ciertas reglas de variaciones positivas o negativas. Cuando usted compara los saldos de un balance de un año hacia el otro, o sea, un balance comparativo, lo que usted hace es sacar variaciones. Por ejemplo, si usted tenía en una determinada cuenta el año pasado, usted tenía un saldo de 10,000 y este año usted tiene un saldo de 15,000, entonces hay una variación de más 5,000. O sea, la cuenta ha crecido $5,000. Es una variación positiva. Pero si la cuenta tenía 8,000 el año pasado y este año tiene 5,000, entonces ha habido una variación de menos 3,000. Es decir, ha habido una baja, una disminución de $3,000. A eso se refiere con variaciones positivas o negativas, estas vistas dentro del contexto de aritmético, es decir, numérico, matemático. O sea, lo negativo y positivo nada tiene que ver con si es bueno o es malo. En este caso es positivo es más, o sea, es un signo más, aritméticamente hablando, y negativo es menos, aritméticamente hablando. No toda la vida lo positivo y negativo aritméticamente es bueno o malo o viceversa. Depende del contexto en que nosotros lo vayamos a analizar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una variación positiva en el endeudamiento, probablemente no se considere algo positivo, es algo negativo hasta cierto punto, que nos estamos endeudando más. Pero si la variación es negativa en este mismo contexto de las deudas, obviamente menos deudas es mejor, ¿verdad? Entonces menos es más. Veamos las reglas de estas variaciones, que estas también reglas quiero que se las aprendan, si es posible de memoria, no es la gran cosa. No es la gran cosa, no es que vamos a aprendernos el silabario, sino que vamos a aprendernos ciertas reglas que son bien sencillas. Tenemos entonces en el área del activo, aquí, el activo tiene estas dos reglas. Si la variación es positiva, es decir, hay un aumento en el activo, eso se va a clasificar como un uso. Y si el activo disminuye, se va a clasificar como una fuente. Fíjese bien, si el activo aumenta, es un uso. Y si el activo disminuye, es una fuente. Parece ilógico. De hecho, cuando yo aprendí esto por primera vez, decía yo, ¿y por qué si aumenta el activo es un uso y por qué si disminuye el activo es una fuente? Me parecía que tendría que ser al revés. Pero ¿por qué es así? Porque es efectivo. La regla sobre la cual se basa el método, y que es una de las fallas que tiene el método, es que si un activo aumenta, digamos que aumentó la mercadería, aumentó el mobiliario, aumentó el edificio, aumentó las cuentas por cobrar, la regla, la lógica del método es de que si aumentó el activo, entonces hubo una disminución de dinero para poder lograrlo. Es decir, si se compró más mercadería, se tuvo que gastar más plata para poder comprar esa mercadería. Por lo tanto, si aumentó el activo, bajó el efectivo. Si aumentó ese activo específico, bajó el efectivo. Eso es falso. O sea, no siempre es así. A veces sí, a veces no.
porque no todo el tiempo un activo se compra en efectivo. Pero como el método tiene limitaciones en cuanto a la información disponible, entonces partimos de esa regla así general. Si el activo aumenta es un uso y si el activo disminuye es una fuente. Por eso usted se va a dar cuenta de que ya cuando veamos el ejercicio, en cuanto al método indirecto, de que el signo de la variación cambia en el caso del activo. Si la variación es positiva, ya en el flujo se vuelve negativa, y si la variación es negativa, en el flujo se vuelve positiva. Diferente al pasivo y patrimonio neto, donde el aumento es una fuente y la disminución es un uso. Ahí sí parece más lógico, ¿verdad? Si aumenta es fuente y si disminuye es uso. Y también tiene su lógica. Si la deuda aumenta, el método asume de que ha habido una fuente de dinero. Que tenemos más deuda, obviamente tuvo que haber un ingreso de dinero. Y si la deuda disminuyó, es porque tuvimos que pagarla y por lo tanto hay una disminución del efectivo. Esto tampoco es del todo cierto porque no siempre se pagan las deudas en efectivo. A veces ha habido un refinanciamiento, por ejemplo, que es cambiar una deuda por otra. No hubo tal salida de efectivo, lo que hubo una reclasificación de un pasivo. Pero eso no lo puede ver el método precisamente por la limitación de información a la cual nos vemos sometidos. Entonces, es válido hacerlo de esa manera, aunque no es totalmente exacto. Entonces, las variaciones van a conservar su signo cuando sean en el pasivo y patrimonio, dado que si es un aumento, si la variación es positiva, mejor dicho, entonces en el flujo va a ir positiva, y si la variación del pasivo o patrimonio es negativa, en el flujo también va a ir negativa. Mientras que en el activo, si la variación es positiva, va a ir negativa, y si la variación es negativa, va a ir positiva. Ahí vamos a cambiar signo. Ventaja. Este método es más práctico, ya que se puede aplicar con información limitada y es utilizado por usuarios externos. O sea, personas que no están involucradas en el día a día de la empresa y que necesitan la información de manera un poco más rápida. Un analista financiero, por ejemplo, un analista de crédito de un banco, usa el método indirecto, pide los estados financieros y empieza a cotejar las cifras de un año con el otro y empieza a sacar variaciones y de esa manera se deja ir. Lo mismo un auditor, que aunque sí puede tener acceso a toda la información, pero el problema es el tiempo para poder hacer todo el análisis y lo hace más de una manera indirecta. Los analistas de crédito que los mencioné y los analistas financieros, que son personas que aplican el análisis de estados financieros para poder determinar cómo está la empresa y hacer por ahí un análisis de cómo está la empresa en sus diferentes campos, ¿no? Pero eso es parte del análisis de estados financieros. Ahora, ¿qué desventajas tiene? Sin embargo, sacrifica exactitud por practicidad. Es decir, se es muy práctico, pero es poco exacto. Al solamente considerar las variaciones en los saldos. Ese es el problema, que solo ve las variaciones, ignorando la información intermedia ocurrida durante el periodo. O sea, no analiza lo que pasó en medio. Si usted tenía $10,000 en una cuenta al principio del año y al final tiene 15,000, este método dice hay una variación positiva de 5,000. Hay $5,000 más. Pero no analiza cómo llegamos a esos $5,000. Puede ser que esos 10,000 que habían al principio, luego recibimos 25,000, luego pagamos 10,000, luego, o sea, hubo aumentos y disminuciones para que al final llegara a tener 5,000. Es parte de que de un punto A a un punto B y la diferencia entre ambos puntos es lo que pasó. Y eso no es cierto todo el tiempo. Y por eso tengo un ejemplo acá para que logramos ilustrar este problema que tiene el método indirecto. Y veamos este ejemplo. La siguiente tabla muestra los saldos de la cuenta mobiliario y equipo de los últimos 2 años y su respectivo análisis. Veamos acá. Método indirecto, ¿verdad? Tenemos el balance y tenemos acá la cuenta mobiliario y equipo. Dice que el 31 de diciembre del 2019 el saldo de mobiliario y equipo eran $30,000.
y que el saldo al 31 de diciembre del 2020 es de 18.500. Entonces hacemos la variación que sería restarle a lo del 2020, le restamos lo del 2019. Entonces 18.500 menos 30.000, hay una variación negativa de $11.500. O sea que el saldo de la cuenta mobiliario se redujo en $11.500, $11.500 menos. Según la regla que vimos, una variación negativa del activo se considera como una fuente. Acuérdense que se le cambia el signo, ¿no? Dijimos allá que si el activo crece, es negativo, es un uso, y si el activo decrece o disminuye, es una fuente. ¿Por qué? Porque si hay menos mobiliario, asumimos de que hubo una venta de mobiliario y eso generó una entrada de efectivo. ¿De qué tipo de flujo estamos hablando? De inversión, ¿verdad? Porque estamos hablando de mobiliario y equipo, que es un activo fijo, y por lo tanto es una fuente de inversión. O sea, para clasificar ahí usamos el flujo y el tipo. Fuente de inversión, o puede ser uso de inversión, fuente operativa, uso operativo, fuente de financiamiento o fuente o uso de financiamiento. Entonces, esa es la forma de clasificar flujo. Hasta ahí llegaríamos con el método indirecto nosotros y ya diríamos, bueno, aquí hay una variación de menos 11.500, eso es una fuente de inversión. Pero, sin embargo, dice, al analizar los movimientos de dicha cuenta en el periodo, observamos que, veamos qué es lo que pasó realmente. Y tenemos aquí este cuadrito y veamos qué es lo que pasó. Ciertamente, teníamos, según el método indirecto, pues teníamos 30.000 al principio, 18.500 al final, hubo una variación negativa de 11.500, que es una fuente de inversión. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que en el periodo nosotros compramos escritorios por $2.000. ¿Ah? Compramos escritorios por $2.000. Entonces, si nosotros vemos 30.000 más 2.000 son $32.000. Pero también vendimos equipo de informática por 13.500. Entonces, al restarle 32.000, restarle 13.500, llegamos a 18.500. Entonces, no hubo simplemente una fuente de 11.500, sino que hubo una combinación, un uso de 2.000 y una fuente de 13.500 que fue la venta del equipo de informática. Si nosotros hacemos una operación acá algebraica, 2.000 más menos 13.500 nos da menos 11.500, que es la variación neta. Y aquí estamos poniendo un ejemplo bien sencillo con que solamente hubo 2 movimientos en el año. Una compra de escritorios y una venta de equipo de informática. Y estos movimientos pueden ser más en un determinado caso. Quiere decir que habría más variaciones. Si aplicáramos el método directo, tendríamos que considerar cada variación por separado. Entonces aquí no tenemos una fuente de 11.500, más bien tenemos un uso de 2.000 contra una fuente de 13.500, lo cual ya en forma neta nos daría 11.500. Entonces eso es para ver, así en un ejemplo sencillo, la desventaja que tiene el método indirecto al no considerar lo que pasó intermediamente, sino que solo toma la variación de manera global, si lo podemos realizar. Bien. Vamos ahora, ya que hemos terminado el flujo, vamos a ver en el tiempo que nos queda el otro estado financiero para que los ejercicios los veamos el próximo miércoles. Entonces, el próximo miércoles no me vaya a faltar porque vamos a ver ejercicio. ¿Ah? Y recuerda que de ahí va a salir el segundo laboratorio de esos ejercicios que voy a dejar de tarea del flujo de efectivo y del estado de cambios en el patrimonio. Veamos acá
Es que me deja esta cosa. Estado de cambios en el patrimonio. Neto. A veces uno por Aragán no dice todo el término, ¿no? Se llama patrimonio neto. Y ya explicamos en el balance por qué se llama patrimonio neto. La definición. Quizás algunos dicen, el estado de cambio del patrimonio es el más chuquito de los 4 estados financieros, el más rascuachín, ¿no? Pero tiene su nivel de importancia y de relevancia, sobre todo para los inversionistas, tanto los actuales como los potenciales. Es decir, tanto para los actuales dueños de la empresa es importante este estado financiero, como para cualquier persona que en el futuro desee invertir en nuestra empresa. Si nosotros le mostramos un estado de cambios en el patrimonio que les dé la seguridad a ellos de que la empresa está en crecimiento o tiene un patrimonio neto saludable, en esa medida vamos a tener mayores inversiones. De lo contrario, pues simplemente no van a invertir en nuestra empresa. Es decir, que este estado lo que busca es ver qué pasó con el patrimonio neto desde un determinado periodo al otro. ¿Qué variaciones hubo? ¿Creció el patrimonio? ¿Disminuyó el patrimonio? ¿Y por qué razones? Por eso dice aquí que es un estado financiero mediante el cual se puede establecer los aumentos y disminuciones experimentados por el patrimonio neto durante un determinado periodo. Esa es sencillamente su función. Por eso es que en algunos países le llaman estado de aumentos y disminuciones en el patrimonio neto, que viene a ser lo mismo que decir estado de cambio, ¿no? Fíjese que el año pasado teníamos $1 millón de patrimonio y este año tenemos $500,000. Tenemos menos. Pero ¿cuáles fueron las razones que motivaron esa disminución? Eso es bien importante aclararlo y eso es lo que nosotros vamos a poder verificar cuando elaboremos este estado financiero. ¿Cuál es su importancia? Si bien es cierto, este estado financiero es el de menor alcance, porque es el más chiquitillo, el que abarca menos información, no deja de ser importante puesto que es una herramienta que le permite a inversionistas, tanto efectivos como potenciales, tomar decisiones. Ya lo explicamos, ¿no? Que los inversionistas efectivos son los actuales y los inversionistas potenciales son aquellos que no son inversionistas actualmente, pero que podrían llegar a ser. A veces se confunde la palabra potencial porque la asociamos con el término potencia. Entonces, yo tenía un amigo pues sí, nuestras malas costumbres que tenemos de andar ahí fregando en algunos lugares no apropiados y que pues a ustedes les recomiendo que jamás, si nunca han ingerido una gota de alcohol, no lo hagan. Eso solo les va a traer problemas en su vida. Si no, pues, si me vieran cómo estoy yo ahorita, se darían cuenta de lo que estoy hablando. Pero lo que quiero llegar es que él decía siempre, ¿verdad? Cuando llegamos a ese lugar, a ese bar, un bar, él le decía siempre al encargado, mira, le decía, yo soy cliente potencial de este lugar. Y entonces yo una vez lo corregí y le dije, bueno, sos cliente potencial. ¿Cómo no? Me dijo, porque yo cuando vengo aquí gasto. Es que eso no tiene nada que ver. O sea, lo potencial no es que usted sea el potente, el poderoso, el que gasta, no. Un cliente potencial es aquel que no es cliente, pero que podría llegar a serlo. De hecho, todas las campañas, más que garantizar la lealtad del cliente que ya se tiene, es buscar al cliente que no tenemos, ¿verdad? Al cliente potencial. Ese es el potencial. Algo que no es, pero que podría llegar a ser. Entonces, no nos vamos a confundir con la palabra potencial. Potencial es aquello que no es, pero que podría llegar a ser en algún momento. Por eso dice aquí inversionistas efectivos, que son los que actualmente tenemos, o inversionistas potenciales, que son los que no son inversionistas, pero que tienen interés de ser, ¿no? Porque
Si usted va a invertir en un negocio, lo menos que usted puede hacer es pedir información sobre estados financieros. Es lo primero que usted debe pedir para saber, por lo menos en teoría, cómo está la empresa, porque a veces los datos también están falseados, ¿no? Eso pasa. La información que va no es la adecuada, le pueden meter gato por liebre, pero si usted es un contador público, va a detectar ese tipo de situaciones, se lo aseguro. Y el funcionamiento de este estado es similar al del flujo de efectivo, si usted se fija. Hay un valor al inicio del periodo y durante el periodo pues se dan aumentos del patrimonio y se dan disminuciones del patrimonio. Y eso nos va a generar un valor de patrimonio neto al final del periodo. ¿Verdad? Tenemos un valor al inicio, tenemos un valor al final y analizamos lo que pasó en intermedio, ¿no? A lo largo de todo el periodo contable. Ahora, hay aumentos y hay disminuciones. ¿Qué son los aumentos? El patrimonio neto puede aumentar por una gran variedad de causas. O sea, pueden haber muchas causas por las cuales el patrimonio aumenta. Pero tenemos entre las causas más comunes nuevas aportaciones de los propietarios o la incorporación de nuevos propietarios. O sea, los que ya están aportan más dinero o puede ser que vengan accionistas nuevos y pongan más plata. Capitalización de utilidades, que en realidad esto es un movimiento interno del patrimonio. Las utilidades que siempre forman parte del patrimonio se convierten en capital. Es decir, que los accionistas, en lugar de cobrar las utilidades, deciden reinvertirlas en la misma empresa. Incremento de la reserva, sobre todo la reserva legal, también eso genera un aumento del patrimonio. Recepción de donaciones, si nos hacen una donación, no la vamos a llevar al estado de resultados, dijimos, sino que van directamente al patrimonio. Incremento del superávit, sobre todo el superávit por revaluación, que cuando veamos el ejemplo les voy a explicar a mayor detalle qué es eso del superávit por revaluación. O en su caso también las utilidades del ejercicio. Si hay utilidades del ejercicio, eso va a aumentar el patrimonio durante ese periodo. Pero, así como puede aumentar el patrimonio, puede disminuir. Entonces el patrimonio neto puede disminuir por una gran variedad de causas. Y así pues hay ciertas causas que son las más frecuentes. Veamos cuáles son. Retiros de capital. Así como los accionistas pueden invertir más plata o podemos traer nuevos accionistas, así los accionistas se pueden retirar. Decreto de dividendos, es decir, los dividendos son la parte de las utilidades que se le reparten a los accionistas. Eso también disminuye el patrimonio. Liberación de reservas, que es cuando la reserva en lugar de crecer se disminuye, ya sea porque hubo una pérdida o porque le dimos el uso para el cual estaba creada. Porque las reservas no solo son para pérdidas, sino que pueden ser para otros fines. El superávit, así como puede subir, puede disminuir. Esto va a reducir el patrimonio también. Y cualquier tipo de pérdida que se haya dado en el ejercicio. Tenemos pérdidas en el ejercicio, pues esto en lugar de aumentar, como el caso de las utilidades, lo que va a hacer es disminuir el patrimonio. Y tenemos un modelito por acá que yo lo había preparado para aquellos que no, porque quiero aclarar que en la vez pasada que di contabilidad 6, no vimos ejemplos, pero como en este caso sí vamos a ver ejemplos, esto lo vamos a ver desarrollado con otro ejemplo la próxima clase. Pero ese es como un modelito que yo había preparado para la clase, porque no iba a desarrollar un ejemplo específico. Pueden observar aquí cómo está el capital social al principio. Luego hay un aumento porque se emitieron más acciones. Luego una disminución del capital porque se dio un retiro de 100 acciones, dice a $15 cada uno. Eso generó que el capital pasara de 15,000 a 18,000, porque si bien es cierto, hubo una reducción, una disminución, pero también se dio un aumento que fue mayor a la reducción. La reserva, teníamos 2,000 al principio, hubo un incremento de la reserva. Eso generó que la reserva creciera a 3,287,75. Teníamos utilidades acumuladas de 23,560, decretamos dividendos, esa es una disminución, porque se pagaron a los accionistas, pero luego una utilidad del ejercicio
Eso es un aumento. Total que las utilidades quedaron reducidas a 9.377.33 y teníamos pérdidas acumuladas de 3.345.65, las cuales no se han aplicado. Ahí se mantienen. Hay que aclarar que las pérdidas, al igual que las utilidades, también tienen que ser cubiertas, y la manera más común de cubrirlas es a través de la reserva. Bueno, primero, si hay utilidades de años anteriores, dice que el Código de Comercio dice que primero hay que cubrirlas con utilidades de años anteriores. Si las utilidades de años anteriores no alcanzan, entonces se debe cubrir con la reserva legal. Y si la reserva legal no alcanza, entonces lo que quede se debe cubrir con el capital social. A veces, para evitar descapitalizar la empresa, los accionistas a veces deciden cubrir la pérdida ellos en efectivo, es decir, ellos le dan el dinero a la empresa para eliminar la pérdida. Bien, vamos a llegar hasta ahí, jóvenes. Muchas gracias. Y pues, por ahí les vamos, por favor, la próxima semana no me vayan a faltar a la clase porque vamos a ver ejercicios. Hoy mismo les voy a enviar el PDF de las dos presentaciones y les voy a mandar en el transcurso de la semana los planteamientos de los ejercicios que vamos a desarrollar la próxima semana. Y voy a subir las grabaciones de esta clase a YouTube. Muchas gracias, cuídense. Nos veremos la próxima semana. Bye.